En la sombría oscuridad del 41º milenio, donde la esperanza es apenas una sombra fugaz, existe una raza nacida de las cenizas de un imperio destrozado. Los Eldars oscuros, hijos de la arrogancia, tejedores de tormento y prisioneros de un hambre eterna. Su historia no es una simple crónica, es una herida en el cosmos, sangrante desesperación y desafío. Quienes olvidan sus batallas están condenados a revivir sus derrotas. Antaño, los Eldars eran señores de las estrellas, y sus mundos astronave irradiaban la luz de 1.000.000 de soles. Pero el orgullo, ese veneno ancestral, engendró la caída, un cataclismo que destrozó su imperio y dio origen a Slaanesh, el dios del caos que anhela sus almas. De esta ruina surgieron los Eldars oscuros, un pueblo que prefirió la supervivencia a la salvación, sacrificando su honor por la inmortalidad en los sombríos salones de Commorragh, la ciudad oscura. Pero entre estos retorcidos parientes, una facción se alza como la personificación misma de su depravación, los Aemonkuli, los escultores de carne de Commorragh, cuyos pactos tejen el sufrimiento en arte y el dolor en poder. Su historia es un descenso al abismo, un reflejo de la fragilidad de quienes se atreven a desafiar las estrellas. Antes de los Eldars oscuros, existían los Eldars, una civilización sin igual en sabiduría y arrogancia. Sus excesos dieron origen a Slaanesh, un dios cuyo hambre consumía sus mundos. Quienes huyeron a la telaraña, el reino intersticial entre la realidad y la disformidad, construyeron Commorragh un santuario convertido en prisión. Aquí, los Eldars oscuros prosperan, protegidos del control de Slaanesh, pero solo mediante un acuerdo sombrío, la alimentan con el sufrimiento ajeno, robando vidas para retrasar su propia condenación. Commorragh no es una simple ciudad. Es una pesadilla viviente, un mosaico de dolor donde la traición es el pulso de la vida. Las cábalas conspiran en salones sombríos, los cultos brujos danzan en arenas sangrientas, y sobre todo reina Asdrúbal-Bek, el eterno Señor Supremo con una voluntad de hierro. Sin embargo, incluso en este crisol de crueldad, los Hemónculos se distinguen, maestros de la carne, tejedores de agonía y guardianes de los secretos más oscuros de los Eldars oscuros. Un imperio se construye con sangre, pero se sostiene gracias a la lealtad de los corazones. Sin embargo, en Commorragh, la lealtad es una mentira, y los Aemonkuli son sus arquitectos más traidores. Los Hemónculos no son simples cirujanos, son alquimistas del sufrimiento, escultores de la desesperación. Antiguos incluso entre los inmortales Eldars oscuros, son los remanentes de las mentes más oscuras de los Eldars, aquellos que vieron la caída no como una ruina, sino como una oportunidad. En sus pactos, camarillas de genio retorcido, forjan horrores que desafían las leyes de la naturaleza. Restos, grotescos e ingenios del dolor son sus hijos, nacidos de los gritos de los torturados y la ambición de los condenados. Cada hemónculo es un maestro en su oficio, con sus laboratorios ocultos en las torres más profundas de Commorragh. El aquelarre de las 13 cicatrices, liderado por el sádico Urien Rakarth, se deleita en forzar la carne más allá de sus límites, creando monstruosidades que combinan belleza y terror. La descendencia negra teje el dolor en armas psíquicas, mientras que los profetas de la carne atesoran el conocimiento prohibido de la era perdida de los Eldars. Su arte no es mera crueldad, sino supervivencia. Los Hemónculos descubrieron el secreto para engañar a Slaanesh, alimentándose de la agonía ajena, reabastecen sus propias almas menguantes. La luz de un alma no se mide por su brillo, sino por lo que soporta en las sombras. Sin embargo, su poder tiene un precio, ya que incluso entre los Eldars oscuros, los Aemonkuli son temidos y vilipendiados, y solo se confía en ellos si sus espadas están afiladas. ¿Qué significa crear vida, solo para atarla al tormento eterno? Los Hemónculos no son dioses, pero juegan a la divinidad, remodelando la carne como si fuera arcilla. Sin embargo, sus creaciones son un reflejo de sus propias almas fracturadas, monstruos nacidos de una raza que ha olvidado su propia humanidad. Son dueños de su destino o esclavos de su propia arrogancia. En Commorragh, el poder es un juego de cuchillos, y los Hemónculos son sus jugadores más astutos. Sus pactos no son simples talleres, son facciones que ejercen influencia mediante el miedo y la necesidad. Las cábalas pueden gobernar las calles, pero los Hemónculos tienen las llaves de la resurrección a cambio de un precio. Cuando un cabalita cae, se vuelve hacia los Hemónculos, sus cuerpos reconstruidos en cubas de dolor, su lealtad comprada con promesas
figura legendaria. Su cuerpo, un mosaico de sus propios experimentos, desafía a la muerte misma. Negocia con los arcontes, ofreciendo grotescos e ingenios de dolor para aplastar a sus enemigos, pero su verdadera lealtad reside en su propia visión retorcida. El aquelarre de la descendencia negra, por su parte, se adentra en los horrores psíquicos, fabricando armas que destrozan mentes con la misma facilidad que cuerpos. Sin embargo, su poder es precario. Las creaciones de los homúnculos son tan propensas a volverse contra sus amos como contra sus enemigos, y sus rivales, ya sean cábalas o cultos brujos, están atentos a cualquier señal de debilidad. Las estrellas juzgan en silencio a quienes han olvidado sus votos. En Comorrag, la confianza es una espada que corta en ambos sentidos, y los Aemonkuli la manejan con una precisión inigualable. Los Aemonkuli son el corazón oscuro de Comorrag, sus laboratorios, las forjas donde el dolor se convierte en poder. ¿Pero qué es el poder sin propósito? Sus creaciones son monumentos a su propia desesperación, cada grito, un recordatorio del imperio que perdieron. Más allá de Comorrag, los Eldars oscuros atacan como espectros, sus incursiones son una sinfonía de terror. Las creaciones de los homúnculos son su vanguardia, los grotescos arrasan con los ejércitos, mientras que las máquinas de dolor cosechan almas para las cubas de sus amos. Estas incursiones no son una simple conquista, son supervivencia, cada vida robada es un baluarte contra el hambre de Slaanesh. Pero la galaxia no ignora sus depredaciones. El imperio de la humanidad los tilda de herejes, los orcos los consideran enemigos dignos y sus parientes del mundo astronave los rechazan como abominaciones. Sin embargo, a los Eldars oscuros no les importa el juicio, solo la próxima alma que reclamen. Un alma ofrecida al vacío solo compra un momento de respiro. Los Aemonkuli, con sus interminables experimentos, garantizan que ese momento se prolongue hasta la eternidad, o eso creen. Los Eldars oscuros no son simples monstruos, son una advertencia. Su historia es un requiem por una era perdida, un himno cantado entre gritos y sombras. Los homúnculos, con sus grotescas creaciones, encarnan el precio de su supervivencia, una raza que entregó su alma por poder, solo para encontrarse encadenada a una eternidad de tormento. ¿Qué significa vivir para siempre, cuando cada momento se paga con el sufrimiento ajeno? Si la gloria exigiera tu alma como precio, ¿la pagarías sin descanso? Cuando las estrellas se desmoronen, ¿te aferrarás a tu causa o a ti mismo? Y si el silencio del universo no es un vacío, sino un juicio, ¿qué veredicto nos espera a todos? Los Eldars oscuros y sus amos homúnculos son un reflejo de nuestra propia fragilidad, un recordatorio de que incluso en la inmensidad del cosmos, las mayores batallas se libran en el interior. Sus vidas retorcidas son una crónica de desafío, una saga de dolor y una pregunta susurrada a las estrellas. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para ver tu nombre perdurar a través de los siglos?